Sí, sí, La grabación. Ahí estamos. ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta clase sincrónica que vamos a estar haciendo para repasar un poco los contenidos del parcial integrador del curso de invierno que vamos a rendir ahora el próximo jueves. Básicamente les cuento brevemente, estamos empezando desde este año a hacer estas instancias de clase sincrónica con la idea de, bueno, hacer un repaso muy abuelo de pájaro, muy general. Seguramente nos quede corta la clase porque son muchos los temas, sobre todo en esta instancia del curso de invierno donde rendimos todo el programa junto en un solo parcial. Pero bueno, no queríamos dejar de hacerla porque sabemos, hemos tenido evoluciones de varios estudiantes de que es una instancia que termina sirviendo como complemento, digamos, acá no vamos a agotar los temas. Las dudas que ustedes pudieron haber ido teniendo a lo largo de la cursada las pudieron haber formulado y las pueden seguir formulando todavía en los foros de consulta de cada una de las semanas. Eh, que fuimos atravesando, pero bueno, también nos parecía importante hacer esta clase sincrónica, si bien abrimos el foro y no recibimos ninguna consulta en ese foro, con los docentes decidimos que nos parecía importante hacerla igual para hacer esto que les digo, un repaso muy general por los contenidos de la materia, como para por ahí ordenar algunas ideas antes del parcial, y también recuperamos algunas de las preguntas que se fueron formulando, sí, en los foros semanales, como para también, bueno, abordar esas consultas concretas que fueron surgiendo a lo largo de la cursada. Como les decía antes, justamente de empezar a grabar, la clase va a quedar grabada la vamos a colgar en el campus para que ustedes la puedan repasar antes del parcial. Igual, ya les digo, más que nada son los videos explicativos, los textos, la guía de lectura, las actividades que fuimos abordando durante la cursada, el material desde el cual ustedes tienen que recurrir para estudiar. Si tienen alguna consulta, les voy a pedir, porque somos varios, para que sea más ordenado, les voy a pedir si tienen alguna consulta o algún comentario sobre lo que vamos diciendo, lo pongan en el chat de la reunión para que alguno de los docentes la pueda recuperar y podamos ir respondiéndola a medida que avanzamos con la clase. Aclaraciones administrativas básicas que hacemos siempre. El parcial, el examen integrador dura 1 hora y media, tienen 1 hora y media de tiempo para completarlo. Recuerden, por favor, traer el DNI físico para dar el presente, porque si no, no los podemos admitir en el parcial para acreditar su identidad. Recuerden traerlo el día del parcial, como también si necesitan algún certificado Buenas, de que Michan. Hola, hola, por favor, Bien, ¿y tú? mutéense. ¿Pueden mutearse, por favor? Gracias. Les decía que recuerden traer el DNI y que si necesitan un certificado de que han rendido el examen para presentar en el trabajo o en la instancia donde ustedes la necesitan, cada uno de los docentes al final del parcial le vamos a dar el papelito para que lo completen y se los firmamos para que lo puedan presentar. Hoy me acompañan, bueno, yo soy Ezequiel Marín, soy el titular de la cátedra y hoy me acompañan parte del equipo docente para esta clase. Está Agustina Monti, Malena Adán, que nos está hosteando acá en la reunión, y está Damián Esgro, que bueno, somos los 4 docentes de la materia que vamos a dar esta clase de hoy. Así que sin más preámbulo, y ya que estamos grabando, vamos al primer eje de temas que hemos preparado para hoy. Así que Agos, si querés. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que bien y supongo que tan nerviosos por el partido de mañana como yo. Nada, vamos a hacer un repaso bastante rápido y sobre todo vamos a arrancar un poco con lo que arranca la unidad 1, ¿no? Que se pregunta sobre todo, tipo, ¿qué es la ciencia política? Y, y empieza
una discusión bastante interesante, porque lo que vamos a empezar a pensar es, nada, lo que piensa Sartori va a decir que la palabra política tiene mucha ambigüedad. Entonces van a decir, entonces pues, lo que va a pensar va a ser, bueno, voy a empezar a hacer una raíz histórica sobre de dónde viene esta palabra. Y empieza directamente por los antiguos griegos, ¿no? Y lo que va a pensar es que la política era una actividad entre iguales, ¿no? Se juntaban todos en la polis griega, en un espacio común, en donde discutían qué hacer. No había gobernantes y gobernados en el sentido que nosotros pensamos modernos, ¿no? Los ciudadanos, que obvio que los ciudadanos eran un grupo muy limitado de la población que vivía ahí, deliberaban y decidían entre pares. Entonces, lo que empieza a pensar Sartori es, bueno, entonces la política ahí nace como una actividad de participación entre iguales, sobre todo de una manera y de decisión colectiva, ¿no? Si nosotros pensamos en la democracia griega, era eso, una decisión entre muchos iguales. Y Sartori también lo que nota es que la política estaba dentro era el todo, ¿no? El Estado en sí. Toda decisión colectiva estaba dentro de la comunidad y la comunidad era algo político. Y era imposible escindirlo de otras cosas. A esto lo va a llamar también la dimensión horizontal de la política. A lo largo de que pasan los años, Sartori empieza a describir un poco lo que pasa en la historia con la política, pero lo que nos va a importar más va a ser qué pasa en el Estado moderno, ¿no? A partir del siglo XVI, XVII, lo que vamos a notar es que se consolidan los estados nacionales con sus fronteras o sus límites, y la política va a empezar a tener un sentido más de obediencia y de mando entre gobernantes, ¿no? Va a haber gobernantes que ejercen el poder sobre sus gobernados. Esta dimensión de gobierno va a empezar a escindir un poco la participación, porque la participación era muy baja o casi nula. Entonces, lo que empieza a pensar Sartori es que hay estas dos dimensiones, horizontales y verticales, ¿no? De la verticalidad del Estado, que es del Estado moderno, que empiezan a convivir dentro de la palabra política. Y esto un poco se empieza a romper con la democratización, ¿no? Entonces empiezan a pensar que el autor empieza a pensar que la dimensión horizontal empieza a aparecer, pero dentro de un estado vertical, ¿no? Los estados modernos en los que vivimos actualmente, hay gobernantes y gobernados, pero estos gobernados tienen algún tipo de control sobre los gobernantes, ¿no? Y la política ya deja de estar confinada a un lugar que es el estado del gobierno, que pasa como en el estado moderno, ¿no? Y empieza también a ubicarse en diferentes lugares, ¿no? En diferentes comunidades, asociaciones. Eh, Dentro de la sociedad empieza a formarse más poder, entonces se vuelve obicua. Esto lo va a retomar igual Ezequiel un rato cuando empiece a hablar sobre todo de lo que piensa Sartori sobre la ciencia. A través de esto y de los cambios que va teniendo la política a lo largo del tiempo, Sartori le interesa hacer una diferencia bastante grande con lo que tiene que ver con la filosofía política de la ciencia política, ¿no? Va a pensar que la filosofía política, que sobre todo se ve en los autores griegos, si alguno de acá va a estudiar ciencia política en algún futuro, van a ver que dentro de teoría política 1 van a ver todo lo que tenía que ver con las formas de gobierno y de los que deberían ser, que era lo justo, ¿no? Aristóteles, Sócrates, se pensaban que era lo justo, cómo era la mejor forma de gobierno. Bueno, eso se enfoca más en la filosofía política, ¿no? Cómo debería organizarse el poder para ser una sociedad justa, sobre todo en el deber ser. En cambio, la ciencia política se va a preguntar algo más empírico de cómo funciona el poder, qué es lo que pasa efectivamente, cuáles son los métodos de observación que puedo usar para ver cómo se va determinando el poder y cómo va a funcionar efectivamente. Estas dos líneas de pensamiento no necesariamente van a ser incompatibles, no van a tener diferentes objetivos y diferentes criterios de validez, pero no necesariamente discuten entre ellos, sino que son dos formas diferentes de analizar la ciencia política. Y si seguimos hablando un poco, y para cerrar un poco la unidad 1 del programa, lo que nos va a introducir a Abel Medina es qué pasa hoy con los debates actuales de la disciplina, ¿no? De la ciencia política en general. Y lo que va a decir Abel Medina sobre todos estos enfoques es que hay una pluralidad de investigaciones y hasta va a decir en su texto que hay un pluralismo fragmentado, ¿no? Que hay diferentes enfoques y diferentes cantidades y calidades de investigaciones
que se generan dentro de la ciencia política. Entonces, y que la misma disciplina no tiene un enfoque teórico o un único método, sino que estos conviven en el mismo espacio. Uno de los debates históricos más reconocidos fue entre el conductismo y el neoinstitucionalismo, ¿no? Que van a ver a través del texto que el conductismo, sobre todo que estuvo más de moda entre los 50 y los 70, lo que hizo fue empezar a buscar cómo las motivaciones del individuo como actor político iban generando impactos y cómo a través del análisis de las motivaciones de cada individuo se podían entender las relaciones políticas. Que fue bastante, un corte bastante con, una ruptura bastante grande con el pensamiento que venía, ¿no? Que estaba basado más en cómo las normas, ¿no? Y las bases jurídicas y las reglas impactaban en cómo funcionan eh, las sociedades y la política. Y a partir de los años 80, esta discusión que buscaba y analizaba a través de las acciones individuales empieza nuevamente a evaluar cómo las instituciones modifican el accionar de las personas. Y eso de los 80, lo que empezamos a ver es que la ciencia política se vuelve bastante institucionalista nueva, con una nueva vertiente que es el neoinstitucionalismo, ¿no? Entonces se empiezan a discutir, y esto tiene sobre todo una base muy importante que tiene que ver como la discusión y un eje transversal que es el holismo versus el individualismo metodológico, ¿no? Entender cómo estructuras más macrosociales y más grandes determinan el comportamiento individual, si lo miramos desde un lado, ¿no? Cómo las organizaciones determinan cuál es el accionar de las personas, o viceversa, cómo los fenómenos colectivos son a partir de la sumatoria de estrategias y conductas individuales que van teniendo cada una de las personas. Este es un eje que no solo corta a la ciencia política, sino también a otras disciplinas como la sociología, por ejemplo. Y otra introducción, que es el debate un poco más actual también, que retoma un poco a Medina, es el debate metodológico si la ciencia política tiene que ser más cuantitativa y más cualitativa, ¿no? Cómo la ciencia política se puede discutir entre apoyarse en encuestas, estadísticas, modelos formales, versus otro tipo como estudios de caso, entrevistas de profundidad y análisis interpretativo que buscan más detalles y algo más cualitativo versus a la cantidad de números, ¿no? Y lo que termina cerrando el autor un poco es que la identidad de la disciplina es justamente esta pluralidad de voces, ¿no? Que haya estudios cualitativos y cuantitativos mixtos, ¿no? Nuestra disciplina sobre todo tiene mucho desarrollo de una metodología mixta, ¿no? Y que se puedan evaluar diferentes enfoques y analizar diferentes procesos y fenómenos políticos a través de diferentes raíces metodológicas. No sé si alguno tiene una pregunta o sigo ya un poco más metiéndome más a las definiciones de Estado. Así no soy un loro. Seguí así, que cualquier Ok, cosa que escriban en el chat, si tienen alguna duda concreta, que vayan escribiendo y las vamos ok, perfecto. incorporando. Y después lo que se va a enfocar un poco el final de la unidad 1 y principios de la unidad 2 es un poco el Estado, ¿no? Y ahí vamos a tener uno de los autores más reconocidos que hablan sobre eso y padre de la sociología, que es Weber. Weber va a hablar de qué es el Estado y va a tener una definición interesante para esa época que no lo va a analizar tanto por sus fines, sino por sus medios, ¿no? Que es quien tiene el monopolio legítimo de la violencia física en un territorio determinado, ¿no? Un Estado con límites quien puede usufructuar legítimamente, que esta es la palabra importante, la violencia para poder controlar, va a ser el Estado. Entonces el Estado va a existir siempre y cuando haya una comunidad humana que reclama con éxito el monopolio de la violencia dentro de este territorio. Y esto es importante porque para Weber la política va a ser la actividad orientada a participar de este poder, ¿no? Y de influir en la distribución del poder, y el Estado va a ser la institución que concentre este uso de la legítimo de la fuerza, que va a ser el poder en sí. Y para eso también Weber piensa, bueno, pero
cómo se ha legitimado, ¿no? esta dominación de la violencia física a través de diferentes momentos, ¿no? O diferentes estados, y va a entender que hay diferentes tipos de dominación. Que quiere decir que este mando, ¿sí? del Estado o de la comunidad o de la sociedad sea legítimo. Entonces va a analizar tres tipos puros, que los llamamos tipos ideales. ¿Qué son tipos ideales? Son como el estado más puro de una tipificación, parece que estoy repitiendo, ¿no? Pero es una herramienta analítica. ¿Qué quiere decir? Que no existe en la realidad el tipo ideal, sino lo que encontramos son em, lo que vamos a buscar son cosas que combinan en general los diferentes tipos ideales, ¿no? En la realidad. Pero si nosotros nos abstraemos y lo hacemos hacia un modelo o un ejemplo muy puro, vamos a encontrar tres. Es lo que va a decir Weber. La dominación tradicional, que es aquella que está determinada por las tradiciones de una sociedad, o si podemos poner ejemplos muy gráficos, podría ser una monarquía, ¿sí? Es algo que rigió siempre, ¿no? Siempre fue así, va a ser una terminología o una frase que podría determinar una dominación, que nos podría hacer pensar que es una dominación tradicional, ¿no? Es algo de costumbre. Otra de las dominaciones es la dominación carismática, que está apoyada sobre un líder con excepción, que se le pueden ver cualidades excepcionales. Podemos pensar en algún líder, sobre todo religioso, ¿no? O capaz algún héroe, ¿no? Que tiene la legitimidad concentrada debido a su, eh, no sé, como un líder de un ejército, ¿sí? Podemos, no sé, pensar en San Martín, capaz, ¿no? Como lideraba los ejércitos a través de su heroísmo. Y por última, que es la que determina el Estado moderno, es la dominación legal racional, ¿no? Que la legitimidad va a estar basada en las reglas y no en las personas. Entonces, eso es lo que va a determinar una burocracia, una administración burocrática del Estado moderno, ¿no? El Estado moderno está definido por reglas y normas, que son las leyes, y eso es lo que le da legitimidad al gobernante. Y cuando nosotros hablamos de Estado, muchas veces recaemos en confusiones del lenguaje cotidiano. Y ahí Malamud va a ser muy presente en cómo definir las diferentes palabras que solemos confundir, que son Estado, gobierno y régimen. Estado va a ser la estructura permanente de dominación, ¿sí? Por ejemplo, el Estado argentino. Es algo que pasa en los gobiernos y sigue manteniendo la misma estructura, ¿no? Es el territorio, es la población, es la soberanía, es el Estado, ¿sí? El que gobierna y tiene el monopolio de la violencia física en ese territorio. Otra palabra va a ser el gobierno, que es el conjunto de personas que ejercen el poder estatal, ¿no? Que eso sí, van cambiando en el Estado democrático mediante las elecciones y cambian periódicamente. Y otra cosa va a ser el régimen, ¿no? Que va a ser el conjunto de reglas que organizan el acceso y el ejercicio de este gobierno, ¿no? Del poder. Si nosotros nos podemos poner a pensar en ejemplos, por ejemplo, podemos pensar en el Estado argentino, en el gobierno actual de Javier Milei o de Axel Kicillof o de Puyaro, y un régimen democrático, ¿no? Que eso es lo que se va modificando, que eso se modifica a lo largo del tiempo, si vemos en los últimos, eh, bueno, no sé, varios siglos, ¿sí? Pasamos de regímenes monárquicos a regímenes democráticos en algunos países, pero el Estado y la estructura de dominación sigue manteniéndose la misma, que es el que más estable y lo más duradero que podemos observar. Y esto es un poco lo que había preparado para cerrar estas dos unidades. No sé si hay preguntas, dudas, o si seguimos a ese y las dudas y preguntas van al final. Sí, yo lo que les propongo a todos es que a medida que vayan, si tienen alguna duda o algo, la escriban en el chat y bueno, el docente que pueda ir estando atento la recupera y mete la respuesta cuando se pueda. Aprovecho, por ejemplo, y digo esto de que ahí una compañera me decía, no la estoy, creo que Soledad, decía que el jueves va a poder llegar medio justo al final, al parcial,
al examen integrador, perdón, llega medio justo de horario. Les recuerdo a todos que tienen hasta 30 minutos para llegar. Después de los 30 minutos no les podemos entregar el parcial, pero dentro de los primeros 30 minutos del examen pueden seguir incorporándose. Traten de no llegar tarde, así aprovechan todo el tiempo que tienen, pero bueno, eso, cuanto más puntuales sean mejor para así tienen más tiempo para resolver el examen. Yo me voy a meter un poco con alguna de las dudas, de las consultas que fueron posteando en los foros de consultas, pero también para hacer algún repaso sobre la unidad 1 y la unidad 3, creo que es, si no me equivoco. Con respecto a algunas dudas que se ponían en el foro, esta cuestión de a qué había que prestarle atención, si a los ejemplos históricos que cada uno, en particular la pregunta era sobre Weber, pero me imagino que puede extenderse al resto de los autores, con respecto a qué prestarle atención, si a los ejemplos históricos que da el texto o al contenido, a los conceptos. Claramente la respuesta, que bueno, alguno de los docentes la dio también en el foro, acá es clave la utilización de la guía de lectura que nosotros preparamos para ustedes de cada uno de los textos, para que puedan identificar cuáles son los conceptos principales de ese texto que ustedes tienen que manejar. Los ejemplos históricos son ejemplos. A veces sí los recuperamos en los exámenes, a veces no recuperamos esos ejemplos históricos, recuperamos otros. En todo caso, si ustedes manejan los conceptos fundamentales de cada uno de los textos, van a poder utilizar esos conceptos para poder leer esos ejemplos históricos. En los parciales, siempre que citamos algún ejemplo histórico, no hacemos preguntas de memoria sobre un ejemplo histórico, sino que muchas veces hasta usamos ejemplos de los textos o no inventamos, sino que desarrollamos ejemplos alternativos que se nos ocurren a nosotros, los describimos bien. Lo importante es que ustedes manejen los conceptos, entiendan cada uno de los conceptos para poder responder sobre esos ejemplos históricos. No sé si me explico. Bueno, en el caso de la consulta esta que les cuento de la semana 1, algunos que era sobre el primer texto de Weber, sobre la política como vocación, algunos conceptos ya los repasó Agos, esto del Estado, que es una asociación de dominación que logra monopolizar el uso de la violencia física en un determinado territorio sobre una determinada población. La política, que es la política para Weber, es esta aspiración de los individuos o de los grupos de individuos de influir sobre la distribución del poder de ese Estado, del poder de esa asociación que monopoliza la violencia. Weber acá en este texto de la política como vocación pone algunos conceptos que son como medio un contrapunto, que tienen que ver con la política que se hace por vocación o por ocupación. La política que se hace, o aquel que hace política por vocación, lo hace por una convicción profunda en su interior y no por un interés económico, mientras aquel que hace política como ocupación lo hace porque es su trabajo, porque es su medio principal de ingreso para sostenerse económicamente. Después verás también este contrapunto de los que hacen política y viven de la política o viven para la política. ¿Sí? Los que viven para la política son estos que dependen económicamente de ella como su fuente de ingreso, y los que viven para la política la ejercen como un fin en sí mismo, como una vocación, independientemente de su situación económica, y esta combinación de conceptos lo hace a Weber construir estos tipos puros que son lo más importante de este texto, que son estas dos éticas que motivan a aquellos que hacen política, si es la ética de la responsabilidad o la ética de la convicción. La ética de la responsabilidad es un principio que orienta la acción política,
por las consecuencias que esa acción política tiene, implica un cálculo racional entre los medios y los fines, si esa es la ética de la responsabilidad, mientras que la ética de la convicción es el principio que orienta la acción por, por valores absolutos, por una convicción que va más allá de la ética, por una causa, una fe, un imperativo moral, y que no contempla los resultados de la acción, sino que se enfoca en que la acción esté acorde a esos principios trascendentes, podemos decir, que la motivan. Esto un poco con respecto a la política como vocación de Weber. Después hubo otra consulta en los foros sobre las 4 tesis, que esto es lo que decía Agos que iba a recuperar yo, de las 4 tesis de la autonomía de la política de Sartori, ¿sí? De por qué la política es autónoma de otras dimensiones, otras esferas de la vida social, ¿sí? Sartori, a partir de todo el recorrido que nos acaba de hacer referencia a Agos, de esta diferenciación vertical, horizontal, llega a afirmar que en el mundo contemporáneo la política es diferente, ¿sí? Las 4 tesis de Sartori, que es por qué la política es autónoma, que son que la política es diferente, es independiente, es autosuficiente y es causa primera, ¿sí? Estas 4 tesis son como las condiciones, digamos, las condiciones, entre ellas no son excluyentes entre sí, sino que son en cuanto al grado de intensidad de la autonomía, digamos, ¿no? Sartori sobre todo hace foco en la primera de estas tesis, que es la que genera la condición de posibilidad, ¿sí? Es la condición necesaria, pero no suficiente, pero sí necesaria para que la política sea autónoma como esfera en el mundo social. Y justamente, bueno, dice que la política es diferente de otras esferas, se diferencia de otras esferas en términos estructurales, de la economía, de la religión, del ámbito social. Es independiente, la segunda tesis, porque sigue sus leyes propias, ¿sí? Porque tiene su propia lógica, podemos decir, y no depende de, y no es equiparable a la lógica de las otras esferas. Es autosuficiente porque, porque se basta para explicarse a sí misma, ¿sí? No necesita recurrir a factores económicos o sociales o de otro orden para explicarse, sino que se puede autoexplicar, es autosuficiente, y es causa primera o causa generadora en el sentido, en términos de fenómeno, ¿no? Digamos, es causa primera porque en ella, en ese sistema político, tienen lugar determinados fenómenos que logran modificar la realidad social. Y a partir digamos, de estas 4 tesis y de la autonomía de la política, combinado con algo de lo que explicó Agos en cuanto a digamos, la dimensión vertical primero la dimensión horizontal de la política, luego la dimensión vertical de la política. En la dimensión horizontal de la política, donde al principio todo era política y empieza la diferenciación estructural de los componentes humanos, esto de las diferencias organizacionales de la sociedad, donde se identifican organizaciones, asociaciones estrictamente económicas, estrictamente religiosas y estrictamente políticas, con la masificación del sufragio y la democratización de los últimos siglos, se empieza a identificar esta diferenciación estructural de componentes sociales, ahí podemos meter sindicatos, por ejemplo, partidos, bueno, culturales, y el sistema político en esa diferenciación. La dimensión vertical es la que habla de justamente del poder, de cómo esta
estas asociaciones, esta diferenciación fue poniendo los componentes políticos al mando de las sociedades, digamos, de las comunidades en términos de... me estás distrayendo a vos con eso que estás haciendo en términos de, les decía, esta dimensión horizontal, en términos de el poder, de la visión de poder, donde el sistema político logra sus decisiones son de carácter obligatorio para toda la sociedad, de cumplimiento obligatorio y general. Entonces, en todo este contexto que acabo de dar es justamente lo que Sartori pone en debate acerca de dónde se ubica la política. Porque justamente, si bien, por eso él tiene la concepción de que es lo mismo con lo que empezó Agos al principio, la polisemia de la palabra política, una palabra que significa muchas cosas y que no termina significando nada. Bueno, Weber le da una definición, que es la que acabamos de ver. Sartori lo que dice es que la política en sí termina estando diluida en distintas esferas sociales, pero por eso él concibe la idea de sistema político. Lo que el politólogo, el politólogo o el abordaje científico al respecto de los fenómenos políticos se dedican, según Sartori, a analizar lo que pasa en el sistema político y cómo ese sistema político también interactúa con otro sistema, el sistema social, el sistema económico, pero fundamentalmente el foco está en el sistema político y esa es la ubicación de la política. Y después, finalmente, también, como para redondear esta parte de las consultas que se hicieron en los foros, quería irme al texto de Dahl, que habla de, justamente de la poliarquía. Ahí leo, no, sigo con Dahl mientras si alguien quiere mirar. Ah, eras vos, perdón, no estoy siguiendo el chat y veo que aparecen cosas. Entonces le decía, finalmente me voy con el texto de Dahl para cerrar estas consultas que se hicieron en el foro, que bueno, justamente Agos respondió esta pregunta al respecto de, esta confusión o esta, digamos, diferencia que había entre llamar algunos de los requisitos que Dahl daba para la poliarquía, entre denominarlos como libertades o como derechos. Recuerdo muy sucintamente, Dahl también analiza a los regímenes políticos ya, ¿sí? Regímenes políticos en el sentido que define Malamud, que Agos recién había citado, esto de el régimen político, esas reglas que determinan cómo funciona un sistema político determinado, un sistema político real. Dahl analiza a todos los regímenes políticos existentes en dos dimensiones, ¿sí? La dimensión de la representación, o sea, cuántas personas tienen derecho, están incorporadas en las decisiones del sistema político, pueden influir en las decisiones del régimen político. Esa es la dimensión horizontal de la cantidad de personas, no confundir con la dimensión horizontal de Sartori, que tienen punto de contacto, pero no son exactamente lo mismo. Dahl, la dimensión horizontal son qué cantidad de personas tienen derechos y obligaciones, pero sobre todo derechos dentro de un régimen político. Esa es la dimensión horizontal. Y la dimensión vertical, que es la más innovadora, pero la más difícil, claro, ahí dicen participación, si se están refiriendo a la dimensión horizontal, sí, es la cantidad de gente que participa en el régimen político. Entonces, y la dimensión vertical es la dimensión del debate público, que no es una dimensión cuantitativa de números, de cantidad de gente, ¿sí? Como la dimensión horizontal. La dimensión horizontal sí es cuantitativa, es cuánta gente participa. En cambio, la dimensión horizontal es cualitativa y tiene que ver con las características de ese régimen político. Y ahí, en esa dimensión horizontal, que es la dimensión del debate público,
es la dimensión de los 8 requisitos. O sea, el cumplimiento de los 8 requisitos, de cada uno de esos requisitos, el cumplimiento de cada uno de esos requisitos hace que el régimen tenga el debate público más liberalizado, ¿se entiende? Entonces, y los repaso brevemente para concluir, si en un régimen político hay libertad de asociación, hay libertad de expresión, hay derecho a votar y los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos para el servicio público, esos son los 4 primeros requisitos. Si un régimen cumple esos 4 primeros requisitos, en ese régimen se pueden formular preferencias. Y entonces Dahl dice, bueno, ese régimen asciende en lo que se considera que está liberalizado el debate público dentro de ese régimen. Cumpliendo esos 4 requisitos, las personas que viven en ese régimen pueden formular sus preferencias. Si además en ese régimen hay libertad para competir por el apoyo político, ¿sí? Tienen el derecho, perdón, acá era la confusión, tienen el derecho, los ciudadanos tienen el derecho de competir en condiciones de igualdad para buscar el apoyo político. Si hay diversidad de fuentes de información y si hay elecciones libres e imparciales, esos son los requisitos 5, 6 y 7, en ese régimen político, además de que se pueden formular las preferencias, que son los 4 primeros, además de que se pueden formular las preferencias, se pueden manifestar las preferencias, o sea, se pueden expresar públicamente esas preferencias de forma eficiente. Los ciudadanos tienen la potestad, cumpliendo esos requisitos, que haya derecho de los líderes políticos a competir por la búsqueda del apoyo, que haya diversidad de fuentes de información y que haya elecciones libres e imparciales. Eso hace que los ciudadanos puedan manifestar sus preferencias. Y después, el último requisito, que es que haya instituciones que hagan que la política del gobierno dependa de las preferencias que los ciudadanos manifestaron y que controlen el poder del gobierno. Si ese último requisito se cumple, entonces hay un régimen político que trata con igualdad, que las autoridades de ese régimen político tratan de forma igualitaria a sus ciudadanos. Entonces, dentro de esos son los 8 requisitos de la poliarquía, que son los que hacen que un régimen político se lo considere más liberalizado, con un debate público más liberalizado o menos liberalizado. Y hasta ahí por mi parte, porque esas eran las consultas que hubo en el foro. Ahora seguimos con Dami, que no lo veo. Acá estoy. Buenas. Bueno, dale nomás, Dami. Dale, sí, siguiendo con la clase, ¿sí? Y en línea un poco de lo que decía también Ezequiel, de lo que decía Agostina, nosotros tenemos una parte en la materia que empieza a analizar ya en forma intrínseca, ¿no? Todo esto es el tema de los sistemas políticos. Y bueno, lo que me toca a mí en esta parte es empezar a explicar lo que son los sistemas de gobierno, ¿no? Son estos diseños institucionales que tienen estas poliarquías, que justamente decía Ezequiel, y que en la materia lo vemos a partir de la unidad de parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo, ¿no? Estos diseños institucionales son cómo se va desarrollando estos sistemas de gobierno. Y los sistemas parlamentarios se desarrollan básicamente en los países europeos, ¿no? Cabe aclarar que la figura del primer ministro, del canciller, el premier, el presidente del consejo, son denominaciones equivalentes según los países, ¿sí? En estos, lo central en el parlamentarismo es entender básicamente que el poder ejecutivo, no es electo directamente, sino que emerge del poder legislativo, ¿no? Hay una supremacía del Parlamento,
¿sí? O sea que la voluntad general tiene origen en el Parlamento y a partir de ahí nace el Poder Ejecutivo, a partir de mayorías parlamentarias. Acá se entiende de que hay una fusión de poderes, ¿sí? Por eso es muy importante entender que en estos países que tienen parlamentarismo, dependen de la confianza para que puedan seguir funcionando, ¿sí? Los gobiernos dependen de la confianza del Congreso, del Parlamento, como también tenés la moción de censura que terminan cayendo los gobiernos, ¿no? A diferencia, ¿sí? de lo que nosotros más o menos bien conocemos, son los países presidencialistas, ¿sí? que a diferencia de los sistemas parlamentarios, lo central para entender acá es que el origen del presidente de la nación es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado. Esa es la diferencia, perdón, a una salvedad. En los sistemas parlamentarios está dividida la figura de el jefe de Estado, que es normalmente el rey, ¿sí? o el presidente de la República, con el jefe de gobierno, ¿sí? que es el que emerge, ¿sí? Que es de la mayoría parlamentaria, que es el primer ministro, ¿no? En este caso. A diferencia de los sistemas presidencialistas, vamos a hablar de que el presidente es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, tiene origen popular y el Congreso también tiene origen popular, elección popular, ¿sí? Por eso vamos a hablar de sistemas, de diseños, de separación de poderes, ¿sí? Una de las cosas que tienen los sistemas presidencialistas es que da certidumbre al sistema político porque tiene periodos establecidos, ¿sí? Mandatos establecidos, ¿sí? Y quizás uno de los problemas, ¿sí? que surge de estos gobiernos, de estos diseños institucionales, es el famoso, lo que se denomina gobierno dividido, ¿no? Cuando las prerrogativas del presidente, mejor dicho, la agenda política del presidente choca con la del Congreso, se interponen y puede llegar a haber incluso hasta parálisis del sistema, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser tranquilamente, no sé bien, puede ser algo que pasó este año cuando el Congreso, por ejemplo, le había vetado los DNU al presidente de la Nación, digo, ¿no? Y ahí ya me meto de lleno y conecto un poco con el texto de Bonvechey y Zelaznik, que cuáles son los recursos que tiene el presidente de la Nación en este sistema presidencialista, ¿no? Quizás ahí hay que distinguir tres tipos de recursos, ¿sí? Que son los institucionales, los partidarios y los fiscales. Los recursos institucionales son el gabinete, el poder de veto que tiene el presidente y particularmente el que tiene acá en Argentina son los DNU, ¿no? Los decretos de necesidad y urgencia. En cuanto a los partidarios, tiene que ver con el contingente legislativo, ¿sí? Cuántos legisladores tiene el presidente en el Congreso de la Nación, y si también estamos hablando de partidos nacionales, partidos locales, ¿sí? En esta dinámica que se da en Argentina. Y el último recurso es el fiscal, que tiene que ver con las transferencias intergubernamentales, ¿no? Y acá se da una doble lógica que refiere a que el presidente valora la discrecionalidad de las transferencias, ¿sí? Es el presidente de la nación el que negocia directamente con los gobernadores o intendentes y tiene discrecionalidad en las transferencias de recursos, ¿sí? en cada provincia, pero también los gobernadores valoran la previsibilidad y la autonomía del uso de los fondos, ¿sí? Y por último, dentro de estos diseños institucionales se encuentra el semipresidencialismo, ¿sí? que se dan en países como Francia, como Rusia. Básicamente la estructura tiene que ver con que el presidente es electo por el pueblo, ¿sí? tiene origen popular, y existe dentro de estos gobiernos la figura del primer ministro, como pasa en los sistemas parlamentarios, donde el primer ministro es electo por una mayoría parlamentaria, ¿sí? Pero para que no se choque, tienen prerrogativas totalmente distintas. El presidente se encarga de lo que es la defensa y la diplomacia del país,
y el primer ministro se encarga de las cuestiones más domésticas, ¿no? La economía, la seguridad interior, la salud, la educación. ¿Qué se puede presentar en estos diseños? ¿Qué problemas se puede llegar a presentar en estos diseños? La cohabitación, lo que se denomina cohabitación, que cuando el presidente y el primer ministro son básicamente de signos políticos distintos o son opositores, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, y conecto directamente con la parte de sistemas de partidos políticos, ¿no? Y acá vamos a hablar un poquito de Sartori nuevamente, ¿sí? Donde Sartori empieza a definir cómo es el partido y es una parte que aspira al todo sin querer eliminar a las demás partes, ¿no? Esta es una condición de su legitimidad en la democracia. Tiene una Se puede también pensar que tiene una doble dimensión, los partidos políticos, en cuanto a organización interna, ¿no? Tienen sus propias lógicas de reclutamiento, su financiamiento, la forma de cohesión, y cómo pensarlo también como un actor político dentro de un régimen, ¿no? En el cual tiene una relación con otros partidos y con las instituciones que interactúa. ¿Qué es importante entender entonces qué es un partido político para Sartori? Importa tres condiciones: la fuerza electoral, su fuerza parlamentaria y su potencial de ser gobierno. Hay dos normas. La primera es afirma que un partido importa si está en posición de tener una mayoría para ser gobierno, y la segunda norma para Sartori es que un partido importa en la medida de que su existencia afecte la táctica de competencia entre los distintos partidos, ¿sí? Estamos hablando de partidos que tienen posibilidad de hacer coalición de gobierno o que tienen posibilidades de chantaje, ¿no? Esta capacidad de poder vetar iniciativas de los otros partidos. Y muy importante, que le agrega algo Sartori, es que el nivel de fragmentación que puede llegar a tener el sistema político, que puede reflejar una situación de polarización claramente, tiene que ver en cuanto a la distancia y la intensidad ideológica entre los partidos políticos. Entonces vos, cuando mirás el mapa, un mapa completo, ¿sí? Podés ver que tenés sistemas de partido no competitivos, que son los hegemónicos y los únicos, y los sistemas competitivos, que son los partidos predominantes, los bipartidistas y los multipartidistas. Y dentro del sistema de multipartidista tenés los pluralismos moderados y los pluralismos polarizados. Algo que tiene Sartori, que cuando empieza a explicar esta dinámica, ¿sí? Porque él observa las interacciones dentro del sistema político, puntualmente, por ejemplo, en los sistemas polarizados vamos a hablar de que existen entre 5 y 7 partidos, la presencia de partidos antisistemas, oposiciones bilaterales opuestas, la existencia de un centro métrico del sistema político ocupado en realidad por un solo partido. Y se da toda una interacción multipolar en el cual justamente acá se puede ver la intensidad ideológica de Sartori en esta mecánica centrífuga de derecha a izquierda, ¿no? En cambio, en los pluralismos moderados vamos a encontrar de que son sistemas de partido de entre 3 a 5 partidos, y que, a diferencia de los bipartidismos, de los partidos, de los sistemas de dos partidos, ¿no? En estos sistemas sí vamos a ver, por ejemplo, que la interacción de los partidos implican que puedan formar gobiernos de coalición. A ninguno de los partidos importantes alcanza por sí solo, sino que necesitan de otros partidos. Entonces, está orientado en su mecánica, habla de una mecánica centrípeta, porque hay pequeñas distancias ideológicas y por eso pueden llegarse a ver gobiernos de coalición, ¿sí? Y conecto por último con el texto de De Luca. Bueno, De Luca básicamente habla de las elecciones competitivas, ¿sí?
vamos a hablar él habla de los sistemas electorales. Él distingue 3 tipos de elecciones: las elecciones competitivas, que es básicamente lo que nosotros conocemos, ¿no? Nuestro propio mecanismo de participación, ¿no? A través del voto, con intervalos electorales, donde hay claramente electores y candidatos, ¿no? Sin fraude electoral, etc. Los sistemas de elecciones semicompetitivos, donde las elecciones son tan solo una fachada, en donde se desarrollan elecciones solo en un marco de apariencias. Y aquí sí aparece, por ejemplo, una regla que es el fraude electoral. Y después tenés los sistemas no competitivos o sin alternancia, que vamos a estar hablando de un solo partido político. Todas las elecciones, o las elecciones en general, tienen una serie de reglas. Básicamente es entender que tenemos un derecho a voto, que para votar tenés que estar inscrito en un padrón electoral. Hay una modalidad de voto que es somos todos iguales, si el voto es todo para iguales, es igual para todos, perdón, pero que también se agrega acá en Argentina, que es secreto y obligatorio. Bueno, cómo llegar a ser el candidato, el periodo, ¿sí? Que es muy importante, que se lo denomina como campaña electoral, y después cómo está financiado todo eso, que se llama el financiamiento de la política, ¿no? Eh, Quizás 2, 3 cositas más de Luca muy importante para entender sistemas electorales. Hay 5 elementos. El primero, distritos electorales. Va a ser los distritos electorales son la dimensión territorial. Es en parte el perímetro territorial y en parte la magnitud electoral que tiene cada distrito. Eso significa cuál es la cantidad de habitantes que tiene ese distrito, se lo denomina magnitud electoral. Otro factor es el tamaño de la Asamblea Legislativa, cantidad de cargos que están en juego. Otras cosas que influyen dentro de los sistemas electorales son las fórmulas electorales, si son mayoritarias o proporcionales. Las mayoritarias siempre van a estar garantizando que se consagre un gobierno que garantice mayorías, ¿sí? Básicamente mayorías legislativas, o las proporcionales, que son las que garantizan o que buscan o que se enfocan en la representatividad. La existencia o no de un piso o un umbral electoral, y después cómo se estructuran las boletas de votación, ¿no? Acá vamos a encontrar 3 tipos, ¿sí? Que es la lista cerrada y bloqueada, la lista cerrada y desbloqueada, y listas abiertas. Perfecto. Excelente. Perfecto, gracias, Dami. Bueno, y ahora sería Male, ¿no? Sí. Sí. Bien, y llegamos así a la última unidad de la materia, que vamos a conectar bastante con lo que estuvo mencionando sobre todo Dami, porque en esta unidad nos preguntamos por la calidad de la democracia. Vamos a trabajar autores que dicen que, bueno, no alcanza con decir que hay democracia porque hay elecciones, sino nos preguntamos, bueno, que también funciona esa democracia, hay controles, hay participación, hay derechos efectivos, cuáles son las distintas instituciones capaces de limitar ese poder. Y así vamos a trabajar con autores como O'Donnell, que se va a preocupar por los déficits de control institucional y los mecanismos justamente que existen, horizontales o verticales, para ejercer ese control y achicar la distancia entre electores y gobierno. Después con Perusotti y Smulovitz incorporamos una nueva noción de la accountability social, que ya lo vamos a trabajar. Y por último vamos a retomar a De la Porta, que amplía un poco la mirada sobre los distintos modelos de democracia, más allá de la liberal representativa, que es aquella que se focaliza en las elecciones y solamente estos requisitos más como formales de las democracias. Y recuerden que cuando hablamos de democracias hacemos la distinción de poliarquías y estamos evaluando regímenes que existan en la realidad, ¿sí? Una vez más, recordamos ya en esta instancia que lo que me voy a focalizar es en las preguntas que hubo en el foro de esta unidad. Y una de las que había me abre la cancha, ya que estamos en época de mundial, para hablar de la accountability horizontal, vertical y cómo se inserta la accountability social en este sentido. Lo primero que tenemos que recordar es que esta accountability
va a ser la capacidad que tienen los votantes, los ciudadanos, para obligar a los funcionarios públicos a rendir cuentas de sus acciones, ¿sí? A informar, a justificar las decisiones y eventualmente a poder ser sancionados si actúan, bueno, de manera ilegal, irresponsable o en contra de las obligaciones que tienen. Entonces en O'Donnell aparece una distinción básica entre el accountability vertical y el horizontal. Si recordamos, el vertical es ese control que viene desde la ciudadanía hacia quienes gobiernan, ¿sí? Su forma principal se da en las elecciones. Los ciudadanos van a premiar o van a castigar a los gobernantes mediante el voto. Pero también acá se incluyen las demandas sociales, la libertad de expresión, asociaciones y diferentes medios que denuncian actos ilícitos o pueden presionar a las autoridades. Otra de las nociones de accountability es la horizontal, ¿sí? Esta va a ocurrir dentro del Estado. Van a ser las mismas agencias estatales las que controlen a otras agencias estatales. Podemos pensar en el Poder Judicial, en las defensorías, parlamentos, comisiones dentro del Parlamento, etc. Pero dentro del mismo Estado. La pregunta que tenemos en el foro es, bueno, accountability social, que es esto que se suma en el texto de Perusotti y Smulovitz, bueno, se inserta dentro de la accountability vertical, que si recordamos el accountability social, va a ser un mecanismo de control ejercido por las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, medios de comunicación, que van a monitorear, van a denunciar, van a visibilizar, poner en agenda distintas cuestiones de los representantes que, justamente retomando la definición inicial, hagan que rindan cuentas, ¿no? Ahora, este accountability social está dentro de la accountability vertical, porque viene dentro de la sociedad, o sea, no viene desde el rasgo horizontal que es al interior del Estado, sino en el vertical que tiene que ver con la ciudadanía, la sociedad. La pregunta era esta, ¿no? Y acá sí tenemos una atención porque vamos a tener diferentes autores, autoras que lo ubiquen dentro de la accountability vertical, justamente por esto que decimos que viene desde la ciudadanía, que no se da dentro del mismo Estado, que amplía ese concepto, y vamos a tener otros autores que digan que no, porque interpretan que O'Donnell habla de la accountability vertical más ligado a este momento de las elecciones. De vuelta, son distintas posturas que incluso tenemos dentro de la ciencia política. Ya van a ver en cualquier carrera que elijan que por cada tema tenemos autores que van a tener una concepción y otras. Este es uno de estos casos. Lo importante, más allá de esta tensión, es que tengan en cuenta que la accountability social no reemplaza el horizontal, que es el que se da dentro del Estado, y en general no tiene esta capacidad de sancionar, bueno, legalmente, ¿no? Sino su poder está en esta cuestión de denunciar, movilizar, instalar temas en la agenda pública y presionar para que actúen las agencias estatales. Podemos pensar miles de ejemplos donde una vez que un tema se instala en la agenda pública, los distintos organismos que tienen capacidad de ejercer un control y una sanción actúan por la presión que genera que el tema esté en agenda pública, ¿sí? Bien. Y pasamos a la otra pregunta que teníamos, que puede influir tanto en una como en la otra, digamos. Sí, exacto. El accountability. Sí. No, pensé que, creo que esta consulta creo que es sobre el, no sé si es sobre lo que estás diciendo vos o sobre lo que venías diciendo en el chat, pero perdón, Okay. Respondela, si no yo después respondo lo del chat. Ok, bien, si estábamos hablando de la accountability social, bien, exacto, porque nos puede influir en el voto, justamente de, si pensamos en la accountability vertical como la definición del control en el voto, porque si los gobernantes no cumplen con lo que tienen que cumplir, los sanciono no reeligiendo,
a ellos mismos, su partido, lo que sea, justamente puede influir de esa manera y también puede influir en el accountability horizontal porque puede empujar a que al hacer temas visibles, los organismos dentro del Ahí se Estado congeló. ¿Hola? responsables de... ¿Se cortó? ¿No? Ok. No, no, se escucha Se bien, le debe ¿eh? haber cortado a ese entonces, porque quedó... Bueno. Bien. Y también puede influir a los organismos a ejercer sus funciones, ¿no? Porque, de vuelta, acá lo podemos pensar hasta desde el sentido común o los ejemplos de la vida real que vemos. Si hay un tema expuesto, entonces también se ejercita un poco más esa exigencia de respuesta. Bien. Y también con esta pregunta de la calidad democrática, tenemos el texto de Laporta y los diferentes tipos de democracia. Saben que nuestro capítulo 2 era sobre la democracia participativa, como una concepción que critica un poco los límites de la democracia liberal representativa, que es esta democracia que podemos decir como más centrada en las elecciones, la representación, los derechos individuales, que de Laporta va un poco a criticar en el sentido de que queda corta esta definición. Bueno, ahora Nicolás, después te respondo eso, pero sigo con este tema, después te lo respondo por el chat. Bien, entonces vamos a tener la democracia liberal en el sentido más clásico, que es esta democracia centrada en las elecciones, representación, competencia entre partidos, que podemos ligar incluso con este accountability electoral, ¿no? Del castigo mediante el momento de la elección y el voto, pero el problema que vamos a detectar acá es que suele reducir esa participación ciudadana a este momento del voto y de la elección. Y luego tenemos la definición de democracia participativa, que la amplía un poco más, que es de lo que trata este capítulo que tenemos de la autora, ¿no? Busca ampliar la definición a la participación más allá de las elecciones. Va a decir que, bueno, no alcanza con votar cada cierto tiempo, sino que la ciudadanía debe intervenir en decisiones, debates, diferentes instituciones u organizaciones, espacios públicos. Entonces, esta participación es vista como una forma de democratizar este poder y de formar la ciudadanía. De la mano con esto pensamos en la democracia asociativa, ¿sí? El foco en las asociaciones, organizaciones sociales, sindicatos, movimientos, formas de organización colectiva, ¿sí? Donde la vida democrática no se agota en el Estado ni en los partidos, sino que también se construye en esta sociedad civil organizada. Y una vez más, no me quiero extender por el tiempo, pero se nos pueden ocurrir un montón de ejemplos donde vemos que estas asociaciones por diferentes causas o movimientos empujan luego la participación, la instalación de temas, debates, leyes, etc. Entonces es otra dimensión que podemos pensar de la democracia, ¿no? Y acá viene la pregunta que teníamos para pensar las últimas dos tipos de democracias que se hablan que se explican en este texto, que son la democracia agonística y la democracia radical. Acá ponemos el foco en los tipos de democracias cuando hay una noción de conflicto más presente. Pero vamos a tener la diferencia que es que en la democracia agonística hay un conflicto fuerte, pero los actores van a ser adversarios, no enemigos, porque se reconocen como legítimos dentro de un marco común. Pueden estar en desacuerdo, pero hay ciertos principios democráticos básicos como reconocer a los adversarios justamente como legítimos, como adversarios dentro del mismo sistema. Cuando pensamos en la otra definición, que es la de democracia radical, este antagonismo es más
irreductible. ¿Sí? Las partes se piensan como enemigos sin una base común suficiente, y por eso habla de enemigos sin un terreno compartido, ¿no? Esa sería la diferencia en la pregunta que teníamos, bueno, que retoma, ¿no?, a la definición de Moff y Laclau. La democracia, en la democracia agonística vamos a tener adversarios que disputan el sentido de los principios comunes, pero en la democracia radical el antagonismo es mucho más fuerte, donde el otro ya es construido como un enemigo y no como parte de una comunidad compartida. Esa va a ser la diferencia entre la democracia agonística y la democracia radical. El eje está en el marco compartido, ¿sí? En la democracia radical ya no vamos a tener un marco compartido, un eje común, sino que el otro va a ser construido como un enemigo. Es el eje justamente donde el conflicto es más radical. ¿Algún ejemplo, si piden, de democracia radical? Se me ocurre rápidamente la situación de Venezuela cuando todavía digamos, no me acuerdo cuándo fue la última elección semicompetitiva, 2012 creo que fue. Esa era una democracia radical, dos posiciones totalmente irreductibles, sin puntos en común. Bueno, después el régimen devino en un sistema no competitivo después de esa elección, tanto así radical era que después devino en un... Pero en ese momento había un sistema competitivo, no me acuerdo el año de esta última elección, que creo que fue de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero ese sería un ejemplo, la democracia venezolana antes de transformarse en una dictadura, por ejemplo. Creo que 2024 ese. No, te estoy hablando de la última elección competitiva, que era Capriles, creo que 2012 o 2014, ¿no? 2019, 2019, bueno. más o menos. Bueno, perfecto. Para cerrar, ahí hay una pregunta sobre el texto de De Angelis. Una pequeña aclaración, todos los textos que están en la bibliografía obligatoria y que están en el apunte hay que leerlos para rendir el parcial. Entiendo que este curso intensivo, la materia tiene bastante bibliografía y en el curso intensivo justamente es intensivo. Esto en general lo trabajamos durante un cuatrimestre, acá tuvimos un mes para trabajarlo. Bueno, nada, eso es anotarse a un curso intensivo tanto para ustedes como para nosotros, que tenemos que meterle ritmo a todo el dictado y el armado de los parciales y de las clases y demás. Así que bueno, es así. Particularmente el texto de Angelis es el que habla, que preguntan ahí en el chat, es el que habla sobre cómo influyen esto de los sondeos electorales y las encuestas de los candidatos de intención de voto, de imagen, demás, en las elecciones. O sea, la pregunta que se hace el texto que se hace de Angelis es si la difusión de las encuestas electorales tiene un impacto en la decisión de los ciudadanos de qué votan. Ahí, bueno, en particular el texto habla de, aborda este tema analizando el caso de la elección de jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires en el año 2011. Y bueno, justamente trata de ver si las encuestas influyen en las decisiones individuales de los ciudadanos o no. Esto del efecto del espejo invertido, que es por el cual preguntan en el chat, justamente es de que o sea, o por lo menos de la muestra, del estudio que hizo De Angelis dentro de sus datos, digamos, de los datos que él recolectó dentro de este ejemplo de elección, que en 2011 jefe de gobierno en Buenos Aires, él dice que identificó este efecto de espejo invertido, donde la mayoría de los encuestados creen que las encuestas no determinan su propio voto, pero sí creen que determina el de todos los demás. ¿Sí? Básicamente ese es el efecto de espejo invertido, que la mayoría de los encuestados piensan que las encuestas
no influyen en su voto, pero sí que influyen en el voto de los demás. Ese es el efecto. Bueno, la verdad, ya nos quedamos sin tiempo. No hicimos ningún repaso de Janina Well porque hasta este momento nadie había hecho la pregunta, habíamos abierto un foro para que hagan las consultas previas y la verdad que ya nos quedamos sin tiempo y creo que recorrimos el 80% del programa de la materia. Así que igual acá vamos a... y esto consulta 20 preguntas. Sí, el examen, el jueves vamos a dar las pautas, pero sí, son como los exámenes que venimos tomando siempre. 20 preguntas, hay una sola respuesta, o sea, una sola forma de responder correctamente la pregunta, y no hay puntaje parcial. Si la pregunta está correcta, se suma el puntaje; si la pregunta no está correcta, no se suma. Y bueno, van a tener que responder en una grilla que preparamos ahí al principio del examen, pero eso, todas las pautas, no se confundan, las vamos a dar el día mismo del examen. Así que hasta acá llegamos, compañeros. Los invito a que repasen, por supuesto, los textos, pero que usen las guías de lectura. Eso los va a ayudar a ver cuáles son los conceptos más importantes de cada texto, como vine diciendo. Los videos de cada uno de los momentos de las semanas, los videos que preparamos para ustedes explicando los contenidos de cada una de las clases que damos, también son un buen apoyo, pero sobre todo los textos y las guías de lectura. Los parciales, el examen no va a ser imposible si ustedes miraron los videos y más o menos usaron las guías de lectura para leer los textos, no van a tener ningún problema. Así que hasta acá llegamos. No sé si alguno de los docentes quiere decir algo más, y si no, nos despedimos hasta acá. Muchos